el 30 de enero del 2014, que es mi cumpleaños, él me invitó a comer a la cevichería Nice en el centro. Y en esa conversación, en unas tostadas, pues salió la idea de, oye, pues si hay cosas en las que coincidimos, pues deberíamos de escribir un libro juntos, ¿no? Y dije, bueno, ya está la idea, escribamos un libro, ¿no? Ahora era el tema. Y entonces, ahí dijimos, o bueno, yo le comentaba a él que uno de los problemas que yo veo de la política en este país y es de los temas de los que hablaban aquí el maestro Osvaldo y la doctora Rosa María, era de que yo le atribuyo a parte del descrédito de la política o este desánimo que existe en la sociedad al hecho de que no conocemos a nuestros políticos. Los conocemos en la campaña, en la banderita, en la calcomanía, en el panfleto, ¿no? A lo mejor en el spot televisivo o en el spot de redes sociales, pero no los conocemos, es decir, los conocemos en el escenario, ¿no? Si me permiten la metáfora, en la actuación electoral, pero muy poco sabemos a nivel personal quién es X o quién es Y o quién es Z. A lo mejor sabemos la foto de su familia, ¿no? Porque ya saben, en todos los panfletos pues es la foto de la familia, en fin, pero muy poco sabemos a nivel personal, y lo más complicado del asunto es muy poco sabemos en realidad a profundidad qué es lo que piensan sobre la política, o qué valores los mueven para hacer política, o qué cosas en su vida personal, ¿no? En su recorrido en la vida, los hicieron meterse a la política. Entonces, yo le decía, pues si vamos a hacer un libro, pues deberíamos hacer entonces un libro de entrevistas, donde platiquemos con actores políticos locales y les preguntemos estas cosas, ¿no? Su origen, qué nos impulsó a entrar a la política, ¿no? Y aquí encontramos cosas muy interesantes en nuestros entrevistados. Una buena parte de los entrevistados hicieron política empezando desde la sociedad civil, en ONGs, en movimientos estudiantiles, en movimientos sociales, en movimientos sindicales, y entonces empiezan a hacerse visibles, y los partidos políticos dicen, ah, pues vénganse para acá, ¿no? Entonces ahí es donde se incorpora. Entonces encontramos las rutas de políticos de nuestro estado, o bueno, al menos los que están aquí entrevistados. Algunos, una buena parte de ellos vienen desde la sociedad civil, otros vienen desde el mundo empresarial, y otros vienen desde de la tradición familiar, ¿no? Mi papá o mi mamá eran, y entonces pues los domingos me tocaba ir a caravanas, y pues yo me subía al carro y pues vamos a la caravana, ¿no? O los que simplemente fueron invitados a participar en la administración pública en algún momento, porque a lo mejor alguien les reconocía ciertas habilidades, los invitaron, y luego esa invitación a la administración pública significó participar en un partido político. Bueno, el libro trata de retratar esas cosas. Hay muchísimas anécdotas que no voy a platicar yo tampoco para que lo lean, pero de verdad a mí por ejemplo me ha sorprendido muchísimo saber de uno de nuestros entrevistados que a los 25 años de edad fue candidato a alcalde de esta ciudad, y eso al menos a mí me hizo preguntar qué partido en este momento se atrevería a postular a alguien de 25 años para ser alcalde de la ciudad, ¿no? Y estoy hablando de algo que sucedió en 1983. Y ahora, pues, a lo mejor los postulan por ahí a regidor o candidato a diputado local, pero creo que ningún partido tendría no solo la osadía, sino la valentía de postular a alguien de 25 años, ¿no? Y, órale, ¿no? A ver, candidato a alcalde, ¿no? O candidata a alcalde, o candidato a diputado federal, no sé, ¿no? Cosas que creo que el libro también refleja muchas cosas que los partidos dejaron de hacer, en ese sentido. Por ejemplo, el espacio a los jóvenes, ¿no? Abrir espacios a mujeres, ¿no? El libro, decía la doctora Rosa María, tiene, digamos, el defecto de que no hay muchas mujeres, pues porque en los partidos en general no hay muchas mujeres que, como yo digo, en el mejor de los sentidos, que floten en términos de liderazgo político, ¿no? Incluso hubo una que quisimos entrevistar que no se dejó entrevistar, que rechazó muy amablemente la invitación. Entonces, eso explica un poquito este asunto del tema de género. Y ¿por qué el libro lo dividimos como en 3 momentos o 3 capítulos? Para quienes no lo sepan, en la historia político-electoral de este estado, la primera alternancia en una elección municipal se da en 1983 en Ensenada. Entonces ahí hay un rompimiento
un quiebre, ¿no? El sistema, digamos, político electoral en el Estado de alguna manera se simbra, y la llegada de un candidato de oposición a la alcaldía de Ensenada, pues en aquellos momentos de la, vamos a decir, de la hegemonía electoral del Partido Revolucionario Institucional, digo, leyendo los periódicos y algunas cosas, pues uno se da cuenta de que fue un shock, ¿no? Y luego en 86, bueno, sabemos lo que sucedió de nuevo en Ensenada con Néstor Rufo, y en 89, lo que sabemos que sucedió en la gobernatura. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí hay como una etapa importante que debe ser explicada, o que deberíamos de compartir con las personas a partir de entrevistas. Y entonces, en el índice van a encontrar un listado de personajes que están dentro de ese bloque, que nos ayudan a entender ese momento. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían, cuando lo vean, van a decir por qué el primer entrevistado está ahí si él tiene como otro momento político más importante, ¿no? Nosotros consideramos que por lo que él hace en Mexicali, en aquel momento como producto de la elección, pues aquí es donde deben estar, ¿no? Que digo, finalmente el acomodo puede ser muy discutible y subjetivo, ¿no? El segundo momento, que es de 89 al 2004, lo pusimos así sobre todo porque es la época de lo que yo llamo esta especie de nueva hegemonía del PAN en la alcaldía de Tijuana, donde el Partido Acción Nacional parecía invencible, ¿no? Con 5 alcaldes panistas consecutivos. Y luego el año horrible, uno de los años horribles del PAN en Tijuana, pues en 2004, cuando pierden la alcaldía, que ahí nosotros dijimos, aquí hay otro momento, ¿no? que viene hasta esta época, ¿no? Hasta el 2013, que es donde lo dejamos. ¿Y por qué el 2013? Pues porque entre el 2004 y el 2013, si revisamos los números electorales, nos vamos a dar cuenta que en todos los municipios del estado ya hubo alternancias, en unos más que en otros, ¿no? Digamos, unos electores tienen más vocación de alternancia que otros, ¿no? Y el 2013 se da un fenómeno interesante. Por primera vez, un candidato a gobernador de un color gana la gobernatura, y un candidato a alcalde de otro color gana la alcaldía. Y si uno revisa la historia electoral de Baja California, te vas a dar cuenta que para ganar la gobernatura había que ganar, ¿no?, la alcaldía de Tijuana. Entonces ahí se rompe esta especie de regla no escrita, ¿no?, que también puede ser indiscutible, y que ahí dijimos, bueno, aquí tendríamos que terminar, y esto explica por qué el último entrevistado está en ese lugar, que no se lo voy a platicar para que lo vean. Y a mí, como experiencia personal, ya casi para terminar, a mí yo en los últimos 2 o 3 años he tratado de enfocarme mucho en escribir, siguiendo aquí, por ejemplo, el doctor Méndez, ¿no?, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Bueno, me va a pasar al 2, dice, ¿no? Porque era algo que a mí me faltaba, digamos, en mi vida académica, ¿no? Yo tengo trabajando en esta facultad desde el año 2002, y el tema de escribir, de hacer artículos y libros, pues digamos como que lo había tenido un poco ahí relegado, pero digamos las propias circunstancias de la universidad pues lo van a uno como profesor empujando a estos temas de ponte a escribir, ¿no? Entonces eso explica, ¿no?, lo que he estado haciendo en los últimos tiempos, y para mí ha sido al menos para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora tener la oportunidad de sentarme con estas 33 personas para saber qué piensan sobre la política, ¿no?, para que nos platicaran un poco en tono de micro autobiografías, ¿no?, como le pongo en la como pusimos en la contraportada, de quiénes son, ¿no?, para que las personas, ¿no?, que tengamos acceso a este libro, o las personas que tengan acceso a este libro, sepan pues quiénes tienen capacidad de decisión, ¿no?, o quienes en algún momento tuvieron capacidad de decisión, y tratar de entender esas decisiones. ¿Por qué? Porque, pues como comento, ¿no?, y ya con esto cierro, pues nuestros políticos o las personas que hacen política en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, pues no nos mandaron de Marte, ¿no?, ni vienen de Rusia, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, son personas comunes y corrientes como nosotros, con los mismos tipos de necesidades, apremios, preocupaciones, sensaciones, sentimientos amorosos y hasta sentimientos de odio. Y bueno, todas esas cosas inciden en su personalidad, ¿no? Entonces, yo considero que el libro en ese sentido aporta esas cosas,
y espero que quienes tengan la oportunidad de leerlo tengan esas coincidencias con nosotros o que tengan una diferencia a partir de la cual podamos pues, debatir el libro. Muchas gracias.